A la hora de elegir en nuestra lista de cámara los sistemas de visionado hay que tener extremo cuidado, porque gran parte de los visores electrónicos, de los monitores de campo, de todo este tipo de herramientas que usamos en el rodaje, no necesariamente nos van a dar información suficientemente veraz como para fiarnos de ellos, por ejemplo, en un punto crítico como puede ser el foco. Puede parecer una pequeña tontería, pero no lo es. Un rascado de foco en un momento muy inconveniente o muy notorio es algo que un director de producción o un ejecutivo de la empresa de producción o el propio director no olvida fácilmente. La memoria mítica de los elefantes no es nada al lado de las ansias de venganza que puede tener esta gente y bueno, puedes acabar en una lista negrísima de la que nunca vas a salir por haber hecho algo que se podía haber evitado con facilidad. Por eso, la estrategia fundamental en este caso es saber elegir los sistemas de visionado adecuados a cada caso y cómo aplicarlos. De eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Es verdad que se puede defender a posteriori que el rascado de foco es a propósito, pero ni todos los hipsters del mundo pueden defender un rascado de foco a partir de cierto punto. Bueno, como diría cierta persona que no vamos a mencionar aquí, la profundidad de campo mínima es el refugio perfecto para los incompetentes. Es decir, cuando no quieres mostrar que la dirección de arte no es la que deberías, o que lo que está ocurriendo detrás de la toma no tiene el interés que debería tener, etcétera, etcétera, siempre es muy socorrido esto de abrir el diafragma a tope. A veces es necesario, a veces para indicar el estado psicológico del propio personaje hay que añadir rascados, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser sinceros, nunca en toda la historia del cine se ha rodado tanto como ahora a diafragmas completamente abiertos y además ahora con cámaras de full frame. Por algún motivo será y no necesariamente está siendo para bien. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Es habitual cuando tengáis la tentación de decir abramos todavía más y hacemos que el foquista lo pase muy mal, acordaos de una maravillosa frase como todas las suyas de Billy Wilder, al que tenemos aquí en la imagen con su habitual cachondeo austrohúngaro, que dijo en una ocasión una frase que lo resumía todo con su mala leche peculiar. Le pidió a su foquista, por favor, rodemos algunas tomas desenfocadas, que quiero ganar el Oscar a la mejor película extranjera. La primera línea de defensa contra un desenfoque no deseado es el visor electrónico, del que ya hemos hablado en otros capítulos. Es muy importante que dentro de las posibilidades presupuestarias se opte siempre por el mejor posible, aquel que nos permita tener mayor resolución, aquel que nos permita abarcar con el ocular básicamente todo el aspecto de la imagen y que resulta que el ocular externo no nos tape un poquito y tengamos que meter el ojo para mirar, que es bastante incómodo, y sobre todo que tenga ciertas herramientas de asistencia al enfoque para poder ver con claridad qué estamos rodando. Podemos dar por seguro que en algún momento del rodaje va a haber que colocar el visor en una posición extraña. Y habrá que rodar desde algún ángulo medio imposible, etcétera, 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 y esto hay que preverlo. Si todos los operadores experimentados y todos los foquistas experimentados del mundo se pusieran de acuerdo alguna vez para hacer una edición del Kama Sutra con las extrañas posiciones que hace falta adoptar de vez en cuando, vamos, la cantidad de información de esa edición sería superior a la de la Wikipedia en su totalidad. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, es fundamental asegurarse de que la cámara tenga puntos de anclaje suficiente o tenga los accesorios suficientes para el visor electrónico para que en ningún caso tengamos que parar una toma porque no se puede mirar por el visor para rodarla. En los últimos lustros ha mejorado muchísimo la tecnología de transmisión inalámbrica de imágenes. Y de hecho, hoy en día, más que ver al auxiliar y al foquista al lado de cámara, los vemos todo el tiempo con tablets de aquí para allá. Y luego hay mucha más gente en el rodaje que también está aprovechando conexiones inalámbricas, transmisiones, etcétera, 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 lo cual puede suponer un problema del que ahora mismo no vamos a hablar, porque es otro tema. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que aunque efectivamente tenemos estas herramientas a nuestra disposición, también es cierto que para juzgar determinadas cosas, los monitores que están recibiendo esa información, más por el sistema inalámbrico de transmisión que por el propio monitor, no suelen ser adecuados para juzgar la imagen, sino más bien solo para monitorizarla. Otra herramienta que también tiene cada vez más predicamento son los monitores grabadores. Pero en el momento en que se combina monitor grabador con sistema de transmisión
inalámbrica, esa grabación no suele ser de calidad. Es una grabación que nos sirve, en todo caso, en el mejor de los casos, como una referencia de por dónde va el tema, que si queremos a lo mejor podemos pasar al departamento de postproducción o al DIT puntualmente, pero insisto, no es algo que vayamos a usar de verdad como grabador. Y cuando el monitor grabador es suficientemente bueno como para obtener la chicha suficiente como para poder grabar en RAW, como para poder grabar con frecuencias de muestreo muy altas, con distintos codecs, con LUTs, etcétera, etcétera, siempre, 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 por lo menos por ahora, tenemos que conectarlo a cámara con el SDI correspondiente o con la fibra correspondiente. Así que ya digo, de momento, transmisión de datos inalámbrica y grabación de imágenes que sean algo más que una pequeña referencia, no conjugan, no van juntos, son un choque de trenes. Cuidado con esto. La habilidad del operador de cámara para capturar la imagen y poder seguir la acción con detenimiento depende al final de que se puedan mover recibiendo la información con la inmediatez necesaria de la velocidad de la luz. De modo que la mayoría de los visores electrónicos tienen una serie de limitaciones. La primera limitación es que por regla general ningún visor electrónico tiene la misma resolución que está captando la cámara, siempre suele ser inferior y por tanto el nivel de detalle es limitado con respecto a aquel que estamos captando en realidad. La segunda, mucho más importante, es que hasta el mejor visor electrónico tiene una mínima latencia, es decir, hay una pequeña discrepancia entre el tiempo en que se está grabando la acción en la cámara y la imagen que nos está llegando al visor. Estamos hablando de fracciones de milisegundos, pero efectivamente siempre hay una latencia que hay que tener muy presente cuando nos estamos moviendo, considerar siempre que hay ese pequeño desplazamiento. En el caso de los monitores que se utilizan además para el foquista, esto va mucho más allá. Hay monitores especializados que tienen la menor latencia del mercado posible para cuando se está utilizando el monitor para el foquista. En cualquier caso, la mayoría de los foquistas experimentados que trabajan con monitores se adaptan más o menos a anticiparse a la información que les está dando el monitor de turno y contar con esa salvedad para evitar la influencia de la latencia. Por eso cada vez es más común, no digo que sea ni bueno ni malo, pero es cada vez más común que el foquista del equipo de cámara cuente con su propio monitor y al final le alquile este a producción, ¿no? Porque es el que está acostumbrado a manejar y sobre todo porque está adaptado a la latencia específica de ese monitor con el que trabaja. A veces sería conveniente que probaran a lo mejor algunos otros que tienen una latencia mucho más baja y que les podría salvar del problema sin necesidad de andar adaptándose, pero insisto, es algo que cada día se da más, el hecho de que el foquista venga con su propio monitor. Y bueno, tienen toda la razón del mundo por los mismos motivos que contábamos en el capítulo anterior con respecto al equipamiento del operador de Steady, que efectivamente es propietario normalmente del equipamiento porque no queda más remedio y tiene que saber con mucha precisión cómo ajustar los elementos y cómo equilibrar la cámara de turno que le vayan a dar y el sistema óptico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ya digo, primer hándicap, tendríamos el problema de la resolución, que no es la misma que se capta en el sensor. El segundo es el tema de la latencia, o sea, de tener que jugar con estas diferencias de latencia entre lo que llega y lo que tenemos en el monitor. Tradicionalmente ha existido un tercer problema de consideración con los visores electrónicos y es que solo permiten o proporcionan única y exclusivamente el formato, el área de la imagen que se está grabando. Con lo cual no tienen la ventaja que tenían, por ejemplo, los visores ópticos en las cámaras de película, que captaban una imagen, o veías una imagen superior a la que de verdad se estaba filmando y por lo tanto permitían evitar pequeños problemas como el dichoso aforamiento de micro, etcétera, etcétera. Esto a día de hoy ya no es un problema, porque el 99% de las pantallas LCD de las cámaras que lo tienen o de los visores electrónicos incluyen lo que se llama, según el fabricante se llama de una manera u de otra, modo surround. El modo surround es simplemente un espacio extra, aprovechando que hay un poquito más de información en el sensor
y ya que la información llega directamente, pues un modo extra si estamos rodando, por ejemplo, en panorámicos, estamos rodando en un 85.1 o bien en 239.1 y el sensor es, por ejemplo, un sensor full frame, pues como tenemos una relación 3:2 y está circunscrito el 239.1 sobre eso o el 1.85.1, nos sobra un trocito de sensor por arriba y por abajo y este modo surround nos da esos datos que antes nos daba el visor óptico. En alguna ocasión se ha combinado, solo en 2 casos concretamente, se ha combinado, insisto, cámaras de captación digital con visores ópticos, pero hoy incluso estas 2 excepciones han caído absolutamente en desuso, porque hay que tener en cuenta que la resolución de los monitores cada vez es más amplia y es más que suficiente para el ojo del operador y poder manejarse con el suficiente detalle, porque la latencia cada vez es más pequeña y porque existe este modo surround que decíamos que permite ver y evitar aforamientos de micro y todo eso. Además, cada vez hay más brillo en los monitores, hay visores electrónicos OLED, son los más frecuentes a día de hoy y tenemos suficiente brillo como para equipararlo a lo que teníamos antes o incluso superior a lo que teníamos antes con un visor óptico, vemos de verdad la imagen tal cual y también está el tema de que sumado a todo esto, a todas estas mejoras, la combinación de ver la imagen electrónica tal cual la estamos recibiendo nos permite detectar algún problema que con un visor óptico no veríamos porque realmente no estamos viendo lo que se graba. Bueno, la cuestión es que sigue existiendo este último hándicap en un caso específico y es cuando nosotros utilizamos la totalidad del sensor, lo que se viene a llamar tradicionalmente modo open gate, que sería el equivalente a cortinilla abierta en una cámara de película y que implica que estamos trabajando normalmente con la máxima resolución y la máxima superficie de captura posible de un sensor. Esto puede ser 4K y medio, 6K, 8K y evidentemente a veces se trabaja de esta manera aprovechando toda la imagen para poder hacer tracking a posteriores en efectos visuales o poder hacer estabilización. Esto no es óbice para que no podamos aprovechar ese área extra, pero la tenemos que detectar para el tema de ver un micro, ver un pie, ver no sé qué. Pero insisto, cuando se utiliza todo, no podemos contar con el modo surround porque no hay de dónde sacarlo. Así que sigue existiendo ese pequeño hándicap, pero sinceramente no tiene tanta importancia como para que tengamos que necesariamente echar de menos o acudir a visores ópticos que hoy en día ya no se están fabricando para cámaras electrónicas de captación digital. Durante el fragor de la batalla que supone el rodaje de cualquier producción, por algún motivo inexplicable, mucha gente siente la necesidad imperiosa de mirar por el visor. E incluso, en algunas ocasiones, está justificada esa necesidad. Por ejemplo, cuando es el director el que quiere mirar, no le puedes decir que no, y no deberías. Así que aquí hay que tener cuidado con otro protocolo de transmisión. En vez de la transmisión de señales inalámbricas, estamos hablando de la transmisión de enfermedades. ¿Vale? En concreto, el problema que puede suceder cuando muchos ojos se posan sobre el mismo ocular de acabar con conjuntivitis u con orzuelos. Pero bueno, estas cosas ocurren cuando no se tiene cuidado. Es recomendable siempre recordarle al equipo con cariño que el visor no es para todo el mundo, que existen monitores, se puede mirar por los monitores e incluso entre las personas en las que se comparte visor, pues se pueden evitar cualquier problema teniendo nuestro propio protector del ocular. Y teniendo un par de ellos a lo mejor para cedérselo a otra persona. Puede parecer que lo que estoy diciendo es excesivo, es tremendo, pero creedme, los problemas pasan. Hombre, la conjuntivitis no es tan habitual, pero lo de los orzuelos, en fin. Así que, bueno, no está de más tener un protocolo de higiene, insisto, utilizar siempre los protectores de ocular para no acabar como ciertas personas al final del día. Por último, no podemos dejar de hacer mención al Video Village, esa especie de tienda de campaña de mayor o menor tamaño que sirve para la visualización de una serie de elementos críticos que forman parte de la película, sobre todo el director y en ocasiones también el director de fotografía. Pues bien, aquí hay tantas opiniones como bacterias en el universo y normalmente las opiniones que importan obviamente son las del director, que es el usuario principal, o debería serlo, del Video Village, y la dirección de producción, que es la que determina que, caramba,
nada hay que ver lo que ha pedido el director, o sea, pero cuántos monitores necesita tener este señor, cómo de gigantesco va a ser esto, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta normalmente que el Video Village se parezca a la sala de realización de un programa multicámara de reality, pero hay que tener en cuenta, uno, que el director es normalmente quien intercede por ti para conseguir el trabajo, y dos, que en el rodaje es tu superior directo. O sea que por un lado hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, si dirección de producción y dirección no se entienden, nuestra labor, aunque no lo creáis, es ejercer un poco de mediadores, encontrar un consenso, un punto común, un cédete un poco aquí, cédete un poco allá, porque de hecho es una responsabilidad, es una pata más del trabajo. ¿De acuerdo? Puede parecer que esto no va con nosotros, que nosotros nos dedicamos a las cámaras y punto pelota, óptica, cámara y a tirar, pero no es verdad. Es verdad que tenemos una pata en cada lado y es responsabilidad nuestra intentar poner de acuerdo y llegar a un consenso generalizado que sirva para los dos, para la intención creativa y las necesidades de visionado del director y para las necesidades presupuestarias de la persona que está gestionando el dinero que otras personas están proporcionando para la película, que no es nuestro. Así que hay que tener en cuenta eso y llegar a ese acuerdo, porque al fin y al cabo conseguir que los dos lleguen a un acuerdo nos conseguirá más trabajo en el futuro por ambas partes.